La radiofrecuencia no es un lifting, pero bien utilizada sí puede dar firmeza a la piel y en este video te muestro cómo. Hola, bienvenidos, bienvenidísimos, muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Carolina, tengo 54 años y este es mi canal de YouTube en el que hoy te voy a mostrar los movimientos que uso con radiofrecuencia, con este equipo, pero con cualquier otro portátil también para tensar, para reafirmar. Yo tengo la piel limpia, seca, lo que me voy a aplicar es gel neutro a base de agua, gel conductor, este, que no es ni el gel que viene con una planta ni crema. No, para la radiofrecuencia gel neutro a base de agua. Se consigue en ortopedias, en farmacias y en todos los sitios web, en internet. Es económico, gel a base de agua. Empiezo a aplicarme el gel y arranco con los movimientos. En el próximo video van a tener el protocolo completo paso a paso de cómo lo hago y en tiempo real. Pero empecemos. Gel conductor aplicado. Recién ahí voy a apoyar el cabezal o el manípulo, ¿sí? Sea este o sea un equipo portátil. Nunca sin gel conductor directamente sobre la piel, esto no, ni con cremas, ni con gel conductor. Y recién ahí cuando tengo gel empiezo a deslizarlo. Nunca lo dejo quieto porque si no me voy a quemar. Entonces, primero, para hacer un calentamiento, lo apoyo, en círculo subo, siempre movimientos de levantamiento y después empiezo a estirar, a hacer lissage, se dice muchas veces, pero son movimientos para tensar realmente la piel. Y ahora te los voy a mostrar bien de cerca. Siempre tengo que tener sensación de calor. Si no hay sensación de calor, el equipo no está funcionando y no está haciendo nada. Los movimientos, siempre en círculos hacia arriba y en dirección del levantamiento. No es aleatorio, no hago esto. No lo paso así simplemente porque sí. Lo hago siempre tensando. La presión que hago con el cabezal no es ni agresivo ni tampoco superficial. Voy a tratar siempre de deslizarlo sobre la piel, no muy por encima así, ni tampoco ejerciendo una gran presión, simplemente con el gel que se deslice el cabezal y siempre hacia arriba. Una zona muy importante para trabajar es esta que está acá. Ahora les voy a mostrar bien de cerca. Y la zona mandibular, junto con otra que es fundamental para evitar, para tratar la flacidez y para reafirmar. Les voy a mostrar cómo hago en la mandíbula y cómo lo llevo hasta acá. Se siente calor. La dirección, ven, siempre es de levantamiento. Nunca me quedo quieta. Esto es lo que realmente estimula y tensa la piel. Siempre trabajo la línea mandibular para levantar. Y otra zona importantísima para trabajar es el cuello y el área de debajo de la mandíbula. Ahora les muestro. En el cuello me aplico siempre cantidad, mucha cantidad y llego hasta aquí atrás, porque voy a llevar el manípulo o maneral también llamado, o el dispositivo en caso de ser portátil, hasta atrás. Entonces, gel conductor me tengo que asegurar que haya mucho y en todos lados. Y ahora les muestro cómo hago en el cuello.
La radiofrecuencia a mí me encanta porque estimula el colágeno a largo plazo, mejora la calidad de la piel y si bien no es un lifting en sí, con el tiempo y haciéndolo con constancia, sí se logra tensión en la piel. Inmediatamente lo que observo cuando me hago radiofrecuencia es glow, es brillo y es una leve tensión. El error es no repetirlo. Un error enorme es no hacerlo en la zona del cuello ni debajo de la mandíbula, como ahora se los voy a mostrar, ni tampoco tener en cuenta las maniobras para tensar, que son siempre hacia arriba, levantando, y en la frente, como ahora también les voy a mostrar, pero llegar hasta acá es levantar siempre. Círculos, levanto, llevo. Si se siente demasiado calor, es importante bajar la potencia, porque hay muchos dispositivos caseros que suelen tener un calor demasiado intenso. Entonces, el calor tiene que ser, por un lado, gradual, tiene que haber un calor gradual. Empiezo a trabajar en forma de círculos y voy calentando la piel gradualmente y tenso siempre hacia arriba. Y aquí, llevándolo hasta atrás, atrás y levanto. Y levanto y me voy detrás de la oreja. La radiofrecuencia va a estimular el colágeno, va a hacer que nuestra piel produzca nuevo colágeno y mejor colágeno. Entonces, sí va a servir para tensar, sí va a ser útil para reafirmar, se puede combinar con otros tratamientos, con microcorrientes, con LED, con microneedling, con un montón de tratamientos se puede combinar. En equipos como este, cada 3-4 semanas. Eso tiene que ver con el tipo de calor y hasta qué profundidad llegan. Hay muchos tipos distintos de radiofrecuencia. Monopolar, bipolar, tripolar, multipolar, fraccionada. Hay un montón. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es, si llegan a una profundidad como el equipo que les acabo de mostrar, el que usé recién, en el que levantan temperatura en la piel que llega a los 40 grados, 41 grados, entonces en ese caso cada 3 o 4 semanas. Pero eso no significa que los equipos domiciliarios que levantan menos temperatura no sirvan. Sí sirven, porque estimulan también progresivamente el colágeno. Lo que hay que tener en cuenta en uno o en otro es la constancia. Un equipo de este tipo lo tengo que usar cada 3 o 4 semanas, no lo repito antes, pero sí lo tengo que usar cada 3 o 4 semanas si quiero ver resultados. Y en un equipo domiciliario que estimula progresivamente y que es bien suave, no es muy intenso, es bien suave ese calor, tengo que reiterarlo. En muchos casos, en la mayoría de los casos, se repite una vez a la semana o cada 15 días. Entre los errores, no hacerlo en el cuello es un gran error, porque si queremos levantar y queremos firmeza, el cuello es importantísimo para lograr eso. No hacerlo en la zona mandibular es otro, tanto en esta zona como aquí debajo. Esto hay que hacerlo, y más a mi edad, cuando tenemos flacidez, eso hay que trabajarlo. En todos los casos, sea el equipo que sea, no tiene sentido esperar un resultado inmediato. Si inmediatamente, ahora cuando me lave el rostro se va a ver más brillo, voy a sentir la piel como más luminosa, pero no ese es el efecto de la radiofrecuencia que trabaja profundo. Entonces, ¿cuándo voy a ver los resultados? A largo plazo. Y a largo plazo, para ver los resultados, necesito, en equipos como el que usé recién, repetirlo cada 3 o 4 semanas, y en equipos domiciliarios que no tienen la misma intensidad, que son más suaves, no tan intensos, no generan un calor tan fuerte como este y no van tan profundo, en esos casos suelen utilizarse una vez a la semana o cada 15 días. Mientras tanto, se puede complementar con un montón de cosas que van a trabajar todas cosas distintas. Por ejemplo, microcorrientes, que van a estimular, pero van a trabajar otra cosa, no es lo mismo que la radiofrecuencia. Se puede también combinar con microneedling, que va a estimular de otra manera distinta. Se puede también combinar con máscara LED, se pueden combinar con un montón de cosas, pero sí es importante hacerlo. En el cuello, fundamental para casos de flacidez, trabajar bien todo el cuello, la zona de la mandíbula, tanto aquí debajo, fundamental, pero también sobre esta línea para definir. Siempre las maniobras ascendentes, círculos para calentar y ascendentes para tensar,
y llevándolo siempre hasta atrás del cuello y hasta incluso dentro de la línea del cabello para lograr tensar la piel. En el área de los ojos, levantando las cejas. ¿Se puede pasar por el área de abajo de los ojos? Sí se puede, pero acá sí tiene que ser muy, muy baja intensidad, muy controlada, no pasarlo demasiado, solamente para estimular un poco, porque la piel de esta zona es mucho más fina, y sí en la frente tensar, en el resto, levantando, cuando lo paso por aquí, levanto los pómulos, levanto cuando llego aquí, y como les mostré, todas las maniobras para tensar. Y se complementa con todo. Y además se pueden hacer en el medio, además de todo lo que les nombré, peeling, uso de alta frecuencia, un montón de cosas. El mismo día en que uso el equipo de radiofrecuencia, cualquiera sea, ese mismo día no. Ese mismo día lo que sí uso es mi máscara LED. Eso sí, esa, y no la dejo de usar. Esa me encanta y la uso. Ahora, cuando quiero usar microcorrientes, hacerme microneedling, hacerme un peeling, cualquier otro dispositivo, hacerme electroporación, lo que sea, no el mismo día. Mañana, por ejemplo, podría hacerme un tratamiento diferente. Por ejemplo, microcorrientes. No hoy. Hoy ya el estímulo está. Con esto alcanza. Y bueno, y hasta acá con el video del día de hoy. Les mando un beso gigantesco. En el próximo un protocolo completo y en tiempo real de cómo me hago radiofrecuencia en rostro, cuello y escote a los 54 años que tengo. Les mando nuevamente un besote gigante y nos vemos prontísimo en el próximo video. Gracias, gracias, gracias.